Estimadas, muy buenas tardes. El objetivo del presente video es entregarles una cápsula resumen respecto a los contenidos de la semana número 5 del módulo Ejecución Presupuestaria Pública. En este sentido, durante la presente semana revisaremos elementos vinculados a norma internacional de contabilidad, pero las normas internacionales de información financiera IFRS, que principalmente utilizadas en el mundo privado, las normas internacionales de contabilidad del sector público, la CNIC-SP, ¿ya? Y también vamos a hablar fundamentalmente respecto a lo que es la resolución 16 del año 2015 de la Contraloría General de la República, que establece elementos importantes respecto al proceso de contabilidad general de la Nación. Respecto a las normas internacionales de información financiera, ¿ya? O conocidas como sus siglas IFRS, son un grupo único de normas para los diferentes mercados del mundo que pretenden mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera para que así puedan comunicarse sobre esta información a nivel internacional, ¿ya? Cabe señalar que a nivel internacional, distintos países del mundo, desde principalmente la Unión Europea, Estados Unidos, los países, por ejemplo, del BRICS, como China, Rusia, Brasil y casi todos los países de América Latina, han establecido o se han adherido a estas normas internacionales propiamente tal, o están en proceso de hacerlo, ¿ya? Las normas internacionales tienen esta ventaja fundamentalmente, que es la unificación de una normativa con la idea de proporcionar a las entidades multinacionales, principalmente en el ámbito privado, ahorros significativos en materia de administración relacionados con la preparación de estados financieros o normativas contables. En el fondo, que todo el mundo hable un mismo idioma en materia financiera contable, ¿ya? En ese sentido, desde 1973, las normas internacionales de contabilidad y su antecesor, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, trabajan para desarrollar el conjunto único de normas internacionales de información financiera con la finalidad de que puedan ser comprensibles para todos los usuarios y comprensibles también en diferentes partes del mundo. En este sentido, ya este marco conceptual entrega las bases básicas principalmente sobre necesidades de información de distintos usuarios en materias financieras, profundizan fundamentalmente estudios en materia de teoría contable, en la preparación y formulación de un marco conceptual contable común de los estados financieros a nivel internacional que nosotros entendemos en general en la contabilidad, principalmente en el ámbito privado. Sin perjuicio en lo anterior, en el ámbito público, ya, si bien las IFRS pueden ser un elemento de referencia, ya, lo que se utiliza son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, conocidas como NIC-SP, ¿ya? En ese sentido, las normas internacionales de contabilidad del sector público son un conjunto de normas tanto para el registro de hechos económicos, ¿ya?, como para la presentación de estados financieros. El objetivo principal en esa lógica de las NIC-SP es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de recursos asignados, incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera presentada por las entidades del sector público en los distintos países. En ese sentido, la Contraloría General de la República está adoptando ya un sistema de Contraloría General de la Nación que vaya en la lógica de integrar a las NIC-SP en ese sentido. Cabe señalar que las NIC-SP establecen los requisitos para la elaboración de informes, financieros que emiten los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas comerciales del gobierno. De hecho, la CNIC-SP sobre el método contable de la acumulación se basa en las normativas internacionales de información financiera que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Actualmente en el mundo hay más de 30 países que han adoptado las normas NIC-SP ya para la contabilidad pública. Ahora bien, ¿por qué nosotros, en general los estados, están adoptando la NIC-SP? Primero porque ya lo dijimos, son normas que aumentan la calidad de información contable, obtienen un mayor detalle de información contable, agregan valor a largo plazo a los servicios públicos y al gobierno,
¿ya? Es vista como una herramienta crucial para la estabilidad del sistema económico mundial en virtud de homologar también no solamente las finanzas privadas a través de la IFRS, sino también las finanzas públicas a través de la NIC-SP. Cabe señalar que el proceso de implementación de la NIC-SP data del año 2010, ¿ya? De hecho, mediante oficio del año 2010, la Contraloría incorpora a la normativa del Sistema de Contabilidad General de Naciones, capítulo 5, estados financieros, por lo cual se define el marco doctrinario que deberá considerarse para la aprobación del estado financiero por parte de la entidad del sector público a partir del año 2011, ¿ya? En esa lógica, también en el mismo 2011, la Contraloría imparte instrucciones a entidades públicas sobre la aplicación de estados financieros, indicando notas que deben ser reveladas, ¿ya? Con estas medidas del año 2011 en adelante, los servicios públicos empiezan a reportar su información financiera en un formato similar al de la NIC-SP, ¿ya? La que servirá de preparación para cuando se haya producido este cambio normativo. De hecho, en el calendario de implementación para estos efectos, el cambio normativo se produce o se producía realmente a partir del año 2015. En perjuicio de ello, efectivamente, instituciones del sector público chino, principalmente en la Administración Central, ya se encuentran utilizando sistemas de la norma internacional de contabilidad, NIC-SP, más no se ha replicado fundamentalmente a los gobiernos locales, que han progresivamente adherido a esta norma internacional de contabilidad del sector público. ¿Ya? Respecto a los estados financieros de uso general, ¿ya? En el caso de las NIC-SP, no se impone su adopción, ¿ya? En el caso de que existan en el país regulaciones que rijan las prácticas contables y la presentación del estado financiero, las NIC-SP no se superponen a estos criterios, sino que promueven que hay una armonización entre estas y las regulaciones internas de cada país hacia una mayor comparabilidad. En el caso de que el gobierno no cuente con una norma específica para la presentación de informes, la CNIC-SP es una gran herramienta para ayudar a elaborar informes de tipo contable, ¿ya? Principalmente porque genera una mejora en la calidad de la información financiera para el sector público y de esta manera se pueden tomar decisiones de mejor manera con respecto a la asignación de recursos. Ahora bien, hemos hablado un poco de la NIC-SP, de las IFRS, pero vamos a hablar de la resolución número 16 del año 2015. Esta resolución número 16 del 2015 de la Contraloría General de la República, ¿ya? Es fundamental para entender actualmente cómo se configura el sistema contable de la nación, ¿ya? En este sentido, como hemos mencionado anteriormente, Chile ha decidido efectuar una adopción indirecta de la norma internacional de contabilidad del sector público. Y producto de ello, la Contraloría General de la República realizó un proceso de actualización a la normativa contable vigente. De acuerdo a las NIC-SP, ¿ya? Con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad. Este proceso trajo como resultado final que en febrero del 2015 se establecen nuevas bases y procedimientos para llevar la contabilidad general de la nación, la llamada resolución número 16. ¿Ya? En este sentido, la resolución número 16 cambia algunos conceptos tenidos anteriormente en consideración. Por ejemplo, hay modificaciones en materia de entidad contable. Se entenderá por entidad contable a cada servicio o organismo público que administre recursos y obligaciones del Estado, ¿ya? De hecho, cada organismo público constituye una unidad contable independiente con derechos, atribuciones y deberes propios, ¿ya? Por otra parte, existen características, define características cualitativas de la información financiera, ¿ya? Estas características cualitativas corresponden a una serie de atributos que hacen que la información contenida en los estados financieros sea útil para los usuarios, ¿ya? En este sentido, hay 5 características que son fundamentales en materia cualitativa de información financiera. Que la información sea relevante para los usuarios, ¿ya? Que sea comprensible, que represente una presentación fiel, ¿ya? De la información en materia financiera contable, que sea comparable, en este sentido con conjuntos de hechos económicos, con otras instituciones o con otros periodos dentro de la misma institución, y que sea verificable, ya que en el fondo podamos verificar
en el fondo, que la información que está proyectada en ese elemento sea fidedigna para estos efectos. Por otra parte, un cambio importante es el reconocimiento contable de los activos en los estados financieros. Un registro de reconocimiento contable es el proceso mediante el cual se incorpora una partida a los estados financieros, previa verificación que ésta cumple con la correspondiente definición y con las características cualitativas de la información que anteriormente señalamos. En este sentido, es de suma importancia que todos los hechos económicos deban ser registrados en orden cronológico, cumpliendo la característica de oportunidad. Para lo anterior, los activos deben reconocerse en el balance cuando sea probable que la entidad obtenga a partir de los mismos beneficios económicos o un potencial servicio en el futuro, y su valor pueda medirse con fiabilidad. El registro de un activo debe realizarse cuando, cumpliendo con las condiciones anteriores, se perfeccione la transacción, de manera que la entidad adquiera el derecho a utilizarlo. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo. Recuerden esta lógica de doble entrada de la contabilidad, o bien la disminución de otro activo o el incremento del patrimonio neto. En ese sentido, hay algunos cambios sobre los criterios de valorización relacionados con el activo, ¿ya? Bajo esta lógica, se han considerado diferentes criterios de cómo uno puede valorizar cuánto vale un activo, los cuales son el precio de adquisición, es la suma en efectivo u otros activos pagada que la entidad se ha comprometido a pagar, ¿ya? Así como cualquier costo directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del acto para el uso al que se está destinado. Valor razonable es la cantidad por la que se puede ser intercambiado un activo liquidado o un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado en condiciones de independencia mutua. El valor realizable neto es la cantidad que se puede obtener por su venta en el mercado de manera natural o no forzada, menos los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta. Costo corriente de reposición es aquel en que la entidad incurriría al adquirir el activo a la fecha de presentación. El valor de uso, que es el valor actual de los flujos de efectivo esperados a través de la utilización del activo en el curso normal de la actividad de la entidad. Monto recuperable, que es el monto que resulte mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. Valor actual de un activo es el monto de flujos de efectivo a recibir respectivamente en el curso normal de la actividad de la entidad, actualizados a una tasa de descuento adecuada. Y por último, el costo de amortización de, no fue último, el costo de amortización de un activo financiero, el monto en el cual un activo fue finalmente valorizado, menos los reembolsos del principal que se hubieran cobrado, más la parte imputada en los resultados del ejercicio mediante el método de la tasa de interés efectiva sobre la diferencia entre el monto inicial y el valor de reembolso menos cualquier reducción del valor por deterioro. Los costos de transacción atribuibles a un activo financiero, que son los gastos que se pueden atribuir directamente a la adquisición o enajenación de un activo financiero, los cuales no se habría incurrido si la entidad no hubiese realizado dicha transacción. El valor contable o los libros, que es el monto por el cual un activo se encuentra registrado en el balance, menos la depreciación o amortización acumulada y cualquier otro deterioro. Y el valor residual de un activo es la cantidad de que la entidad podría obtener actualmente por su venta u otra forma de disposición, menos los costos estimados para realizar esta. Si el activo hubiese alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Todos estos elementos ya son fundamentales para entender que existen distintos elementos, distintas visiones a través de los cuales se pueden valorizar un activo. Respecto a la valorización inicial de los bienes de uso, ya podemos entender que existen también distintas formas de valorizarlo, ¿ya? De hecho, se valorizan principalmente los bienes de uso por el costo de su adquisición, excepto aquellos activos adquiridos a través de una transacción sin contraprestación, ¿ya? Donde yo no pago por que me den un activo o un bien de uso, como es el caso, por ejemplo, de reasignación, ya donde se me reasigna un bien dentro de mi institución, cuyo costo será el valor libre registrado en la entidad de origen, más los gastos necesarios hasta que los bienes se encuentren en condiciones utilizados, y la donación, que es el costo del activo al valor razonable de este a la fecha de adquisición. En el caso de desconocerse este valor razonable o el valor asignado por el donante,
el costo de los bienes muebles será el valor de reposición y en el caso de los bienes inmuebles, o sea, una propiedad, el costo al valor del avalúo fiscal o el avalúo de la tasación proporcionada por un profesional u organismo independiente. En cuanto a los elementos de costo, nosotros podemos distinguir el precio de adquisición, ¿ya? El monto que yo pago principalmente por la adquisición de un bien de uso. Los costos directamente relacionados, por ejemplo, con la ubicación del activo del lugar, por ejemplo, traslado, costo de instalación, entre otros. Y el valor actual de los costos de desmantelamiento y rehabilitación del lugar. O sea, si yo saco ya o traslado un bien de uso hacia otro lugar, también tengo que considerar cuánto yo voy a gastar en el fondo en desmantelar la infraestructura del lugar o el costo de sacar ese bien de uso de un lugar hacia otro. Ya por último, para ir finalizando, hay otro concepto fundamental que son las erogaciones capitalizables, ¿ya? Eh, que es que con posterioridad al registro inicial del activo, los egresos por causa de reparaciones, mejoras y adiciones que aumenten en forma sustancial la vida útil o capacidad productiva o eficiencia original pasan a contribuir incrementos del activo principal, siempre y cuando este ingreso sea superior a las 3 unidades monetarias mensuales. En caso contrario, se registra como gastos. Respecto a la valorización posterior, ya podemos indicar que una vez que el elemento o bien de uso sea reconocido como un activo, se registra por su valor inicial incrementando por todas las erogaciones capitalizables, ya todos estos elementos que aumenten su valor sobre las 3 unidades tributarias mensuales, ya en que incurran menos la depreciación acumulada y el valor de deterioro. Sobre depreciación, ya lo hemos conversado anteriormente, se entiende por este concepto la disminución regular del potencial de servicio de un bien de uso originada por su utilización, obsolescencia, antigüedad del mismo. Esto afecta el valor contable del activo y se efectúa anualmente en función de la vida útil para la cual la Contraloría General de la República dispone una tabla referencial. O sea, para la Contraloría todo artículo ya tiene una vida útil determinada. Por otra parte, en materia de disminuciones y baja de bienes, ya cuando se debe dar de baja un bien posteriormente, esto se debe fundamentalmente al deterioro, que es una pérdida de los beneficios económicos a futuros o potencial de servicios de un activo, ¿ya? El deterioro puede afectar obviamente a los activos no generadores de efectivo y a los activos generadores de efectivo, o sea, puede afectar a cualquiera. Y también en materia de revisión de las pérdidas por deterioro de un activo, la entidad debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de un activo ya no existe o ha disminuido. Si así fuera, porque recordemos que la propia Contraloría tiene una tabla de depreciación y una tabla de vida útil, ¿ya? Pero puede ser que, por ejemplo, el activo dure más. Si así fuera, deberá reconocerse una reversión del deterioro contabilizado en años anteriores, cuando el valor recuperable es superior a su valor contable. Dicho ajuste se contabilizará en cuentas separadas, del mismo modo que el deterioro y en los resultados del ejercicio. Asimismo, la reversión por deterioro no podrá hacer que el valor del bien supere su valor original. O sea, si bien efectivamente en la reversión por deterioro existe un paralelo a lo que es la depreciación, nunca esta valorización puede ser superior al valor original, que fundamentalmente los bienes de uso, como vimos anteriormente, son los valores de adquisición más otros agregados que ya comentamos para estos efectos. Esos son los contenidos fundamentales de la semana número 5. Les pido por favor encarecidamente que lean el material descargable y realicen la actividad formativa. Esta semana no tiene actividad sumativa a diferencia de las otras para estos efectos. Yo por mi parte me despido. Recuerden cualquier duda o consulta a través del foro preguntas o a través del correo electrónico. Que estén bien. Hasta luego.